los temas que tienen que ver con el duelo son primordiales. Ajá. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen la capacidad de elaborar el duelo apropiadamente, se quedan como si una parte de ellos se fueran con el muerto o con la persona que se fue de la vida. Hola a todos, muchas gracias por seguir con nosotros. Esta es la última parte de nuestro capítulo Esperemos. llamado, esperemos, todos tenemos derecho a pertenecer. En esta mesa estamos Azucena. Alex. y Daniela. Y bueno, en esta parte nos vamos a enfocar en el tema del duelo, de cómo nos afecta estas pérdidas. En este caso, la pareja de la cual hablamos anteriormente, pues sí tuvo descendencia. No, no sabemos si es un niño o una niña, pero al final del día es una persona pequeña. Y bueno, vamos a abordar también el qué solución podría tener, cómo podría abordarlo la familia y sobre todo en el resto de, pues de nosotros, algunos pequeños tips que nos hacen voltear a ver cuando estamos viendo hacia la dimensión de la muerte, que no siempre es tener la idea de Morir. Suicidio. Ajá, no. irnos de esta vida, No siempre. no siempre es eso. Hay otras pequeñas cositas que, bueno, me gustaría que Azu nos contara cómo es ese chisme. Cuéntales. Miren, el chisme es que desde la visión sistémica familiar transgeneracional, es muy importante entender que una cosa es el consciente y otra cosa es el inconsciente. No tiene nada que ver con lo que tú piensas que es, con lo que en realidad es. Y hablábamos de este niño o niña que quedó en la vida, acerca todo esto se da a partir de las exclusiones, ¿no? De no eres digna, eres una enfermera, eres más joven, seguramente vas por la herencia, etcétera, etcétera. Y el problema es cuando suceden estas cosas y en lugar de solucionarse y empezar a mirar hacia la inclusión, vuelve a haber más exclusión todavía, porque seguramente este niño se quedó pues sin su familia paterna y como mencionaba hace rato, se queda sin nadie, porque cuando hay duelos, como hubo duelos con la muerte de este señor unos meses posterior a este juicio, se quedan con este duelo de la parte paterna y se quedan con el duelo de la parte materna a partir del asesinato. Este niño corre el riesgo, o niña, corre el riesgo de crecer en soledad aunque sea amado, porque tus ojos se van a la dimensión de la muerte. Es muy importante entender que los temas que tienen que ver con los temas que tienen que ver con el duelo son primordiales. Ajá. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen la capacidad de elaborar el duelo apropiadamente, se quedan como si una parte de ellos se fueran con el muerto o con la persona que se fue de la vida y es como si tuvieran un pie en la dimensión de la muerte y un pie en la dimensión de la vida y se quedan mirando al pasado normalmente. Cuando tú no tienes duelos resueltos, en la consulta yo eso lo veo muy seguido, empiezo a hacer preguntas muy específicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estás en una depresión, es querer morir. Si tienes una sensación de querer huir, empezar de nuevo, irte, y demás, es una manera de querer morir, es una manera de estar en la dimensión de la muerte. El que duerme mucho se quiere evadir, el que no duerme nada, el que no duerme nada, no sé, el Nunca me ha que, pasado ni me volverá a no, ni me pasar. volvería a pasar. Las personas que tienen insomnio son personas que están en una constante alerta porque creen que si se duermen se pueden morir y esto tiene mucho que ver con el duelo no resuelto o va a pasar algo malo. Ajá. Una persona que se accidenta constantemente, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más aparatosas. No sé, que te estés machuque los dedos, las manos, que si ya te dieron un golpe en el coche, que si te golpeaste en una puerta de cristal, sí, todas esas cosas están relacionadas con la dimensión de la muerte y muchas veces la hiperactividad y el déficit de atención, sobre todo en los niños. Entonces, eh,
no es que tengas pensamientos suicidas, no es ni siquiera que tú hayas buscado e incluso suicidarte. Es que eso es una connotación importante de entender que no has resuelto duelos. Pero, por ejemplo, Ujú. ¿cómo atiendes un duelo de esta naturaleza? O sea, obviamente sé la respuesta generalizada, terapia, pero ¿qué es lo que se hace o cómo se trata? ¿Cómo ¿Qué funciona? haces? Bueno, Ujú. yo tengo estos casos muy seguido por mi historia, ¿verdad? Uno siempre elige a sus iguales para casarse, los amigos. Hay algo que te une a las personas y también en la consulta es eso. A los terapeutas nos llegan los temas que o que no han resuelto los terapeutas, ajá, o los temas con los que tú tienes la capacidad del tamaño de lo que tú eres y del destino que viviste. Entonces, como yo vengo de la región de Tierra Caliente, a mí me llegan temas de asesinato, de violaciones, de temas muy difíciles que a mí me fascinan, a mí me gusta lo difícil, me encanta. ¿Cómo se aborda? Se aborda primero que nada, miren, todos los procedimientos que yo utilizo están relacionados con la desprogramación del inconsciente, de las creencias limitantes y de todas estas leyes sistémicas. Entonces es muy importante entender que lo que yo les voy a decir verbalmente no es algo que solucione la situación, se los voy a explicar, pero los procedimientos tienen que ver con procedimientos que desactivan o resetean el CPU, no sé cómo llamarlo, ¿no? Se utilizan mucho frases de poder, que las frases de poder son frases que están diseñadas para entrar en el inconsciente y hacer un cambio significativo en la persona, que de pensar un algo que está muy relacionado con el ego, de pronto haga un clic y diga, oye, es verdad, todos tienen derecho a pertenecer. Entonces, ¿qué se hace? Se aborda desde la visión sistémica en el aspecto de explicar que esta persona tenía un destino, la que fue asesinada, que su padre tenía un destino, que era morir de este tipo de enfermedades por lo no resuelto emocionalmente, porque las enfermedades tienen que ver con las emociones y con las respuestas biológicas ante una situación difícil. Eso también tiene que ver con eso. Entonces se le explica el destino, se le explica que hubo situaciones antes que generaron esto con los niños. Los protocolos son un poco distintos porque tienes que hablar a su nivel y muchas veces ni siquiera tienes que hablar, sino tienes que llevarlo a una dimensión alterna en que él pueda tener una solución y se pueda sentir seguro, ¿no? Pero hablar con la familia con respecto a si tú sigues excluyendo a la familia del esposo de tu doliente, de la persona que fue asesinada, lo más probable es que sigas atrayendo ese tipo de situaciones. O sea, tienes que entender que hubo una situación sistémica familiar transgeneracional donde hubo una confusión a nivel inconsciente que provocó este tipo de situaciones. Entonces aquí lo importante es, se le honra, se les respeta, se les incluye en el corazón no solamente porque son los asesinos, sino porque son parte del sistema familiar y se les explica esto, no tienes que amarlo, no tienes que estar de acuerdo, no tienes que aplaudirle el hecho que fue tan doloroso, pero para que tú puedas honrar a una persona no necesitas ni siquiera conocerla y menos amarla. ¿Qué significa honrar? Significa poner en tu corazón a esa persona sin juicios, sin historias y sin peros. Y sin peros. ¿Por qué? Porque estaban unidos en destino. Claro. Ajá. Y porque seguramente si tú le rascas a ambos sistemas familiares, te vas a dar cuenta que sucedió algo antes. Y, Ajá. y no sé si es cierto o no es cierto, eso yo lo leí en un libro, A ver, cuéntamelo todo. que Daniela me juzga mucho ese libro, por No, cierto. no lo Sí juzgo, lo solo juzgas, lo sí sabes de leí. cuál voy a hablar. Pues porque es el que siempre mencionas, pero no lo Ya no lo voy a juzgo. volver a mencionar. Pero bueno, del tema de los acuerdos previos, Ajá, ¿no? Previo a venir a este plano, tal, exacto. y los acuerdos Ah, a los que tú arribas con las almas con las que tú vas a encontrarte aquí.
y que Sí. justo pues, todos tienen un objetivo El y primer tal. acuerdo que firmas inconscientemente y energéticamente es a la familia donde vas a La llegar llegada. y Donde vas a todo llegar. lo que va a suceder a partir de ese momento. Claro. Porque esa familia, por eso es muy importante, yo te estaba platicando en el break que tuvimos, que cómo es posible que tú, yo, las personas tienen que hacer que tu historia no sea en vano. Claro. Ajá. Totalmente. Y que esta parte tan importante esta parte tan importante de el hecho de que todo lo que pasa en la familia de alguna manera está relacionado con tu elección de haber llegado ahí. Hay gente que me dice, es que mi familia era pobre, pues hubieras nacido allá con Chabelita, ¿no? En Buckingham, Ándale, estupidi. con O sea, privilegio. sin amor, pero con dinero, ¿no? O sea, Mm. porque son muy fríos, ¿no? No, llegamos al sistema porque justamente el sistema es un plano, es un escenario en donde te van a dar justamente lo que tú necesitas trabajar. Si Claro. necesitas trabajar con el abandono, con el asesinato, con el despojo, con la humillación y demás, vas a llegar a un sistema que te dé eso. ¿Cómo se puede decir? La función del sistema familiar no es hacerte sufrir. La función del sistema familiar es darte las situaciones difíciles que tú necesitas para superarlas y para de ahí, tú ir al siguiente nivel. Pero hay gente que se puede quedar un mes, 2 meses, 5 años, 20 años, 200 vidas y muchas eras, metidas en la situación de víctima. No, lo que tú tienes que hacer es superar ese tipo de cosas para poder ir a lo que sigue y poder evolucionar. Tú debes de comprender que no debes de permitir que tu historia difícil sea en vano, que todos los síntomas que todo, enfermedades, accidentes, situaciones difíciles, duelos, muertes, lo que sea, tiene la función específica de mostrarte lo que no se puede mirar. Porque el problema es eso, hay muchas cosas que no puedes mirar, hay gente que tiene muchos problemas económicos y no debería de tenerlos, por ejemplo, sin embargo, tú no sabes si en antaño, en el pasado, un padre, un abuelo, alguien, despojó a otros. Y Hace entonces un, estás intentando pagar una deuda que no es que tuya. ni tuya es. Ajá. Justo eso es, bueno, creo que va implicado y ya para cerrar me gustaría preguntarte así de manera muy rápida, porque yo recuerdo alguna vez la frase de el destino es implacable, es inamovible y es bien curioso cómo a veces es así muy derecho, pero también lo puedes ir moviendo sin querer Sí. moverlo. Las Ajá. leyes sistémicas familiares transgeneracionales son implacables. Esas son las que son implacables e inamovibles. Realmente el destino del sistema familiar y el destino de una persona no es inamovible. Es decir, el destino del sistema familiar es es un cúmulo de información que se viene repitiendo de generación en generación y que aunque tú quieras ir para allá, te jalan para acá. Y entonces esta información es la que hace que tú vayas hacia un lugar. Entonces tú haces terapia y, por ejemplo, tomas tu lugar jerárquico en el sistema y tuerces tantito tu destino. Haces terapia y le entregan las cargas ancestrales a tu bisabuelo que fue hacendado y promovió la esclavitud moderna y ahora tú lo estás pagando y tienes problemas de dinero y tú tuerces tantito y empiezas a tener ya tu propio dinero y tu destino con respecto a lo económico. Y así vas tocando tus temas y entonces un día te encuentras yendo hacia donde quieres ir. El destino se puede mover de acuerdo a tu trabajo personal. Por eso es importante cuando tocamos estos temas tan difíciles entender que pudo haber habido una prevención. Bueno, no se dio, pero ahí puede haber una corrección. Puede haber esto y simple y sencillamente hacer lo que corresponde, ¿no? Bueno, Y pues ya pues tenemos que despedirnos. sí, en conclusión, pues creo que la información que tenemos aquí nos es súper útil para todo lo que podemos hacer con nuestras vidas. Como dicen las abuelitas, mírate en otros espejos, también a veces se vale. Y bueno, también Vayan a terapia.
ir a terapia, justo como lo Los decía invito a Azu, terapia. el destino se puede mover siempre, a lo mejor no así de yo quiero moverlo para acá, sino de yo quiero tocar este tema y se va recorriendo un poquito cada vez más. Entonces, bueno, la sugerencia es hagamos terapia, no dejemos que las cosas pasen. Cuando algo se ponga difícil, hay que voltear a ver por qué. Claro. Y bueno, pues Nosotros muchas gracias. Muchas somos. gracias, Nosotros somos Justicia Justicia con Corazón. Gracias por acompañarnos. Chao, buenas Chao. noches. Bye.